Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal favorito. Gracias por estar aquí con nosotros. Este ya es el episodio número 3 de la segunda temporada. El día de hoy, como ya saben ustedes, tenemos una invitadaza, amiga, amiguísima. Ella se dedica desde hace más de 15 años como asesora del tema de seguros, está certificadísima. Justo estábamos platicando tras bambalinas que justo renovó nuevamente estas certificaciones grandísimas, examen tras examen, y bueno, aparte de ser una estudiosa y una mujer increíble, me parece que es una persona muy inteligente, muy humana, y eso la ha llevado a ser directora general de Akash, una empresa que se dedica precisamente al tema de los seguros. El día de hoy vamos a hablar con Eli. Amiga, bienvenida. Gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Eli, como se los comentaba, es una gran amiga, gran mujer y gran empresaria. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto que hemos estado viniendo revisando detalladamente con el tema del bienestar, y vamos a ver qué papel juega en el tema de los seguros. Así que, amiga, tú que eres la experta en la materia, ¿qué te parece si empezamos? Me parece muy bien. Primero, nada más quiero agradecerte, o sea, me siento muy feliz y muy agradecida de estar aquí contigo. La verdad, gracias por la oportunidad y pues bueno, esperemos que esto sea como de utilidad para las personas que nos ven. Seguramente sí, porque esta mujer, cada vez que hablo con ella, aprendo cosas, pero enormes. Entonces, platícanos un poquito acerca del tema de los seguros, porque platicando contigo, me he dado cuenta que es muy técnico y que es todo un mundo, y que son, o sea, de verdad, si necesitamos un seguro, necesitamos acercarnos con un experto para que nos asesore y realmente pueda cubrir las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Cierto. Es muy importante estar asesorados por un experto porque cuando hablamos de seguros intervienen coberturas o situaciones así como muy técnicas, y aparte de eso, cada persona tiene una necesidad distinta. Entonces es muy importante que con el acompañamiento de un buen agente podamos detectar primero esa necesidad que tienes tú como persona o como empresario o como empresa para que puedas tener la cobertura realmente adecuada, ¿no? Muy bien. ¿Por qué la mayoría de las personas contrata un seguro desde tu experiencia hasta cuando ya es demasiado tarde, amiga? Ay, amiga, no sé por qué. O sea, los mexicanos como que estamos acostumbrados a dejar las cosas al final. ¿A poco no es clásico que estás en la escuelita y te encargaban tarea y estás el domingo en la noche haciéndola? Bueno, aquí en los seguros yo creo que es algo muy parecido. Aunque tenemos acercamiento constantemente con las personas y muchas veces tratamos de sensibilizar y de mostrarles la importancia de estar protegidos, muchas veces nos dicen, oye, no, porque tengo otros gastos, porque tengo otros compromisos, simplemente porque no es la prioridad. Pero algo que yo he visto a lo largo de mi carrera es que la mayoría de esas personas que en algún momento te dicen que no, o regresan, pero regresan para contratarte después, pero muchas veces es cuando precisamente ya están enfermos o ya están en la calle y ya chocaron, y es cuando quieren como retomar el punto. Pero pues tristemente ahí es cuando nosotros como agentes no los podemos ayudar. Y me imagino que también, ahorita hablamos de los beneficios de tener un seguro, y vamos como desmenuzando el tema, pero me gustaría, antes de todo el chismecito, amiga, como debe de ser. Okay. ¿Hay algunos mitos que te ha tocado escuchar de la gente o creencias que de pronto tenemos que no son tan ciertas respecto al tema de los seguros? Yo te podría decir que sí. Bueno, el tema de los seguros muchas veces, en mi experiencia igual, no es como súper bien visto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que cuando yo abordo a una persona y le digo, oye, yo soy agente de seguros, luego lo ves así como que, o sea, meten el freno, y como que no es un tema del que a las personas les guste mucho platicar, ¿no? Adicional a eso de que nadie amanece un día a las 6 de la mañana y dice, hoy voy a contratar un seguro, no. Se llegó el día. No, no es así. Entonces, es una labor así como muy importante en donde nosotros pues tenemos que estar concientizando a la persona. Pero bueno, así como hay agentes en el mercado que presionan y presionan y presionan por cerrar una venta, habemos otros agentes, hablo por mí, en donde no es mi tirada. O sea, yo no es que venga a tener una entrevista contigo para venderte, digo, bueno, o sea, pues sí, porque evidentemente vivo de eso,
pero no, o sea, mi trabajo principal es hacerte consciente de los riesgos a los que tú estás expuesta y al final de la película tú tienes tu familia y tú vas a decir, la mía yo la tengo asegurada, ¿sí? Claro. Pero yo tengo que precisamente concientizarte para que tú digas, oye, bueno, si me conviene o no me conviene. Ese es uno. Otro de las cosas que yo veo como mito es que muchas veces la gente piensa que los seguros no pagan. Y te dicen, no, es que el seguro no paga. Y en redes sociales ves muchos videos en donde están en contra de las compañías de seguros, etc. Yo creo que ahí es un tema de conocimiento. O sea, necesitas conocer realmente qué póliza tienes que contratar, cuál tienes contratada y cuál es el alcance que tiene, para que la expectativa que tú tienes a la hora del pago pues realmente sea la correcta, ¿no? Porque es transparente, o sea, son contratos y ahí viene, oye, pues que sí y que no. Y adicional a eso, pues, insisto, el acompañamiento es muy importante para que tras bambalinas, cuando tú estés en una situación como vulnerable, como lo es oye, pues cuando estás usando la póliza de gastos médicos o cuando chocaste, estás nervioso, estás asustado, tienes un familiar en el hospital, entonces, pues que tengas ese respaldo, ese backup, que te pueda ayudar a darte ese soporte y ese acompañamiento para que el siniestro se lleve desde principio a fin a un final término. Esa es la idea. Fíjate qué interesante. Yo creo que también lo que bien mencionabas, se va satanizando, ¿no? Mucho el tema de los seguros. No, es que es bien carísimo y no te cuidan, no te protegen. Como un sentimiento de realmente no nos ponen atención o no es lo que yo quiero, ¿no? Pero vamos a ver, platícanos realmente qué son los seguros personales y qué es lo que pudieran llegar a cubrir. Mira, en el mercado existen los seguros personales y los empresariales. Cuando hablamos específicamente de los seguros personales, son todos los que pueden estar aplicados a una persona en lo individual. O sea, llámese de quiero proteger a mi familia, quiero proteger mi carro, quiero proteger mi salud. O sea, estoy hablando de yo como persona, ¿no? Cuando hablamos de los seguros empresariales, ahí sí hablamos, quiero proteger a la empresa, a los empleados, los activos, la maquinaria que yo tengo para trabajar, etcétera. Entonces, digo, retomando el punto y respondiendo a la pregunta, personales tienen que estar relacionados con la persona en lo individual. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un seguro de vida, gastos médicos y uno de ahorro? Ok. El seguro de vida puro protege a la familia, en este caso. O sea, si yo te aseguro a ti, es para que en caso de que tú faltes, o sea, de que tú fallezcas o de que ocurra una invalidez total y permanente, que esa es una cobertura adicional, que haya el recurso suficiente para indemnizar a la familia. ¿Sí? Y que, digo, siempre han dicho que las penas con pan son menos. Entonces, no es lo mismo una familia en donde, oye, pues acaba de fallecer, por ejemplo, el papá, pues que la señora, la esposa, reciba un dinero, que en este caso se llama suma asegurada, y pues bueno, con ese recurso ya en mano, pues puede seguir como accionando en lo que resuelve su situación, porque emocionalmente no es algo que vayas a resolver de la noche a la mañana, pero cuando tienes dinero de por medio, pues bueno, ya es más fácil vivir la situación en este caso. El seguro de gastos médicos mayores es un instrumento financiero, pero es para ayudarte a resolver enfermedades o accidentes. Cuando hablamos aquí de enfermedades, hablamos de enfermedades graves. O sea, algo que pueda causar un impacto económico fuerte en una familia. Entonces, para que tú no eches mano de tu patrimonio y que no andes vendiendo el carro y que no andes rematando terrenos y que no andes haciendo ese tipo de cosas para resolver alguna enfermedad de algún ser querido, para eso existen los seguros de gastos médicos mayores. Y haz de cuenta que tú haces como una clase de sociedad con la aseguradora y tú ya sabes de antemano que del siniestro que ocurra, o sea, si es un cáncer y estás hablando de millones de pesos, la aseguradora va a resolver o va a responder con la mayor participación económica de ese riesgo como tal. Y por último me preguntabas del tema del ahorro. El tema del ahorro depende de para qué quieras ahorrar. Son instrumentos también financieros, evidentemente, y son para resolver ciertos proyectos. Nosotros como familia, como individuos, como personas, siempre tenemos como sueños o metas que queremos lograr. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo hijos, puede ser que uno de mis grandes sueños sea mandarlo a la universidad, que sea una persona de bien, que sea exitoso. Entonces, yo puedo ir haciendo, por ejemplo, un plan de ahorro para que desde que está muy chiquitito yo vaya utilizando ese tiempo en lo que llega a los 18, que es cuando más o menos en promedio entras a la universidad, y que yo ya tenga ese recurso junto para pagar la universidad en ese momento. Ese es un tipo de ahorro. Hay otros, por ejemplo, que son los de ahorro para el retiro.
El día de hoy, tú y yo, amigas, somos unas jóvenes. Claro. Pero nosotros no vamos a tener pensión por parte del IMSS. Antes nuestros papás sí lo tenían y tenían, pues digamos, una jubilación garantizada en donde les estaban entregando una pensión mes a mes. Ahora para ti, para mí eso ya no existe. O sea, ya dependemos realmente del Afore. Entonces tenemos que irnos preparando nosotros desde ahorita para ir previendo esa etapa que va a llegar, o sea, sí o sí va a llegar. Lo que queremos como blindar ahorita es el saber cómo en ese momento vamos a llegar. O sea, yo quiero llegar con lana porque yo quiero viajar, yo quiero vivir bien, quiero seguir con mi mismo estilo de vida. O sea, no es como que, bueno, de un Audi ahora quiero pasar a un Subaru. Pues la realidad es que no. Entonces tengo que ir utilizando ese tiempo a mi favor, ir generando un ahorro para que cuando llegue ese momento, a través de mi plan de ahorro, yo pueda tener ese recurso pues para vivir bien en ese momento. Okay. Y digo, ahorita te estoy poniendo dos ejemplos, existen más. O sea, hay planes de ahorro deducibles, hay muchos tipos. Y demasiados. Digo, ustedes que se dedican a esto, me imagino que la actualización está... Es muy importante y como te decía hace rato, es muy importante entender la necesidad de la persona, porque hay gente a la que no le da miedo estar ahorrando a largos plazos y cuando tú le dices, oye, vas a ahorrar por 20 años, 25, 30, entonces sin titubear y te dicen, sí va, pero hay personas que dicen, oye, no, y mentalmente no pueden. Entonces, para ese tipo de personas hay planes de ahorro, por ejemplo, en donde tú aportas solamente por 5 años. ¿Sí me explico? Entonces, para mí es bien importante como agente alcanzar a leer bien si tú eres de los de corto plazo, de las de largo plazo, realmente qué es lo que quieres, qué te mueve, qué sueños tienes para poder ayudarte a concretarlos a través de los instrumentos que nosotros manejamos. Wow. O sea, digamos que el abanico de opciones es tan amplio que si ustedes le dicen a alguien, no va a ser prácticamente nada más que estresarse porque no sabe por dónde empezar. Yo te diría que sí. Ahorita pues estamos expuestos a mucha información a través del internet. Entonces, ¿puedes encontrar información? Sí, tú puedes encontrar información de gastos médicos, de seguro de auto, de lo que tú quieras. La cosa es que la sepas interpretar de la manera correcta y que cuando vayas a tomar una decisión de compra estés comprando lo adecuado para ti, para que no te sorprenda y que luego tienes siniestro y resulta que compraste un seguro que te cubría solamente muerte accidental y pues no se murió la persona en un accidente, entonces pues no procede, ¿sí me explico? Pero o sea, por eso es importante estar como bien asesorado. Qué padre. Fíjate que ahorita me comentabas para el tema de los gastos médicos, de enfermedades graves y de, o sea, montos grandes. Y ahorita me acordé que cuando trabajaba hace un tiempecito, trabajaba con médicos veterinarios. Okay. Y evidentemente hay unos perritos que son un poquito agresivos. Entonces recuerdo que a este médico lo mordió un perrito en la mano, ¿no? Le quería poner como una vacuna, no sé qué, que es como en la nariz o algo así. Y entonces, así, literal, y fue como, oye, pues tenemos que llevarte de urgencias, no sé qué. Este médico decía, oye, pero es que yo no quiero ir al IMSS, no sé qué, quiero ir a un particular, bla, bla, bla. Hablamos ahí con el dueño, resolvimos, oye, ¿sabes qué? Pues fuimos ya a un particular. Salió carísimo, pero no carísimo, creo yo, para el tema de un deducible, ¿no? Pero ahorita platicamos acerca de ello. Digo, al final de cuentas sí fue una cantidad de, no sé, 18,000 pesos, algo así. Sí le pusieron ahí como puntadas, afortunadamente no hubo daño, no sé qué, pero lo atendió, ya sabes, desde el médico general, el de urgencias, y le hicieron ahí los estudios. Y al final, entre la empresa y él hubo una especie de arreglo, porque pues bueno, o sea, pues tú tienes tu seguro, tuviste que haber acudido ahí, pero tú quisiste ir a un particular, entonces nos vamos a pagar una parte de la empresa y otra parte pues tú la vas a pagar. Entonces, en ese tipo de casos, ¿vale la pena utilizar gastos médicos? ¿No vale la pena? Platícanos del tema del deducible, porque creo que ahí es donde a veces queremos, ¿no?, abarcar mucho y no sabemos qué onda. Yo te diría que, o sea, que sí vale el esfuerzo 100% tener una póliza de gastos médicos para resolver ese tipo de situaciones. Ahora, lo importante es que la mayoría de las pólizas, no todas, pero la mayoría de las pólizas en el mercado, cuando estás trabajando con aseguradoras serias, tienen una cobertura que se llama cero deducible por accidente.
Entonces, en este caso en particular que tú me platicas, en donde el veterinario lo mordió un perro, pues evidentemente no estaba enfermo antes, ¿no? O sea, fue algo súbito, fue algo que pasó repentino. Claro. Entonces, eso se considera un accidente. Si esta persona hubiera tenido una póliza de gastos médicos, hubiera recibido la atención normalita y no hubiera tenido que pagar el deducible, ¿sí? Entonces, ahora, me dices 18,000 pesos. Fue un gasto pequeñitito. Sí. Imagínate si esto mismo que me acabas de platicar fuera, por ejemplo, el caso de un cirujano, o sea, de un cirujano plástico, por ejemplo. Entonces es un doctor súper reconocido que pues su chamba es estar operando y haciendo cirugías. Y un perro de un vecino lo muerde un fin de semana y le destroza la mano. O sea, ¿qué pasa? Mira, ahí ya no va a poder trabajar. Ahí es en donde entran coberturas muy relevantes, no nomás de gastos médicos, o sea, por ejemplo, la de invalidez total y permanente. Un cirujano al que se le atrofia su mano, pues ya le impide trabajar el 100% de su tiempo. Claro. Y ya no, muchas veces ya no es reversible. Entonces, ahí entran dos seguros al mismo tiempo, el de la invalidez, que está implícito en los seguros de vida, y el de gasto médico mayor, que es a través del cual esa persona se va a atender y se va a hacer la cirugía pues, para recuperar la movilidad de su mano, obviamente con la expectativa de que quede al 100 y que pueda volver a continuar trabajando como cirujano, ¿verdad? Entonces, pero imagínate el impacto entre el veterinario, que fue algo pequeñito, a el impacto que puede tener con un cirujano, que es pues, un caso muy parecido, claro. Pero el impacto es muy diferente. Digo, al final de cuentas es su herramienta de trabajo al 100%, ¿no? Entonces, 100 manitos, pues, ¿cómo le hace? Exacto. ¿Y cómo funciona el tema del deducible? Platícanos porque, ay, no, siento que es el coco de muchas personas. Ok, en gasto médico mayor, el deducible es la primer participación económica que hace el asegurado. O sea, tú tienes tu póliza, la contratas con unas condiciones definidas que en teoría tu agente te explicó y que tú entendiste y dijiste, ok, sí va. La compras y la pagas. El pago se le llama prima, ¿ok? Hasta ahí vamos bien y tú ya tienes tu póliza. Después de cierto tiempo, resulta que llega un médico y te diagnostica una enfermedad. O sea, primero que todo, para poder utilizar el seguro de gastos médicos tiene que haber un diagnóstico. O sea, mientras no haya diagnóstico y tú no sepas qué es lo que tienes y el médico haya dicho, oye, tienes tal cosa, no lo vas a poder utilizar, ¿ok? Ya que hay un diagnóstico, entonces ahora sí a lo mejor el doctor te dice, oye, Silvia, ¿sabes qué? Te tenemos que operar, ¿sí? Y esa cirugía o ese procedimiento para resolver la enfermedad que tú tienes tiene que rebasar el monto del deducible que tú tengas contratado. ¿A qué me refiero? Si tú traes un deducible de 20,000 pesos, por ejemplo, y resulta que te tienen que operar de una apendicitis, el costo de la apendicitis tiene que ser superior de los 20,000. Ahí es algo como muy evidente y seguramente sí va a suceder. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando no se rebasa ese monto, entonces no puedes utilizar la póliza y tú tienes que pagar, pues, si fueron 18 o si fueron 16, pues obviamente tú tienes que pagar ese gasto para resolver el tema de tu salud. Entonces, por eso yo te decía en un principio que el gasto médico mayor pues es para cosas grandes, ¿sí? Ahora, el tamaño del deducible las personas lo escogen en base a su familia y a lo que estén dispuestos a absorber como parte del riesgo. Porque hay empresarios, o sea, grandes empresarios que dicen, oye, pues no, yo no le tengo miedo, yo quiero traer un deducible de 150,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando toman ese tipo de decisiones? Pues que evidentemente todo lo que esté por debajo de esos 150,000, ellos están aceptando que van a asumir ese riesgo, ¿sí? Y ya están dejando su póliza de gastos médicos para cáncer o para cosas así graves que van a rebasar ese monto que ellos escogieron desde un inicio. El monto que tú tengas de deducible contratado te dicta qué tanto vas a pagar por tu póliza de gastos médicos. Eso es bien importante, porque si tú traes un deducible muy pequeño, la lógica de la aseguradora es, pues prácticamente con cualquier cosita vas a rebasar el deducible y va a tener que entrar el seguro, ¿no? Entonces la aseguradora dice, bueno, te voy a cobrar una póliza más cara, ¿sí? Porque tú estás asumiendo un riesgo muy chiquito. La diferencia es del empresario que te digo que agarra un deducible de 150, la aseguradora dice, bueno, lo justo es que te cobre una póliza más económica. Por eso luego dicen de que a mayor deducible, pues menor costo de la póliza, pero es por eso, porque tú como asegurado estás asumiendo un riesgo mayor. Wow. Ay, amiga, es que de verdad tú sabes un montón de cosas en esta vida. Y, a ver, entonces, supongamos en este caso del deducible de los 20,000. Sí. Llega a pasar algún tema de salud,
esta persona lo tiene que utilizar y digamos que es, no sé, una cirugía y ahí se le fueron 300,000 pesos, ¿no? Okay. Entre todo lo que implica la hospitalización, medicamentos, honorarios, bla, fueron 300,000 pesos. Entonces, ahí tienes que pagar el deducible y aparte hay algo que le llaman coaseguro, ¿cierto? Correcto, el coaseguro también se paga. Haz de cuenta que de esos 300, primero tú pagas el deducible, que son los 20 que me dijiste. Te quedan 280. De esos 280,000 restantes es de donde vas a pagar el coaseguro. Normalmente el coaseguro es un porcentaje, ¿sí? Entonces, de esos 280 tú tendrías que pagar, un ejemplo, el 10%. ¿Sí? Ese 10% de los 280 son 28,000 pesos. Ese es el coaseguro. Entonces, si tú analizas el siniestro completo, ¿cuánto es lo que voy a pagar yo como asegurado? Mi deducible, que son 20, más 28 de coaseguro. Yo estoy pagando 48,000 pesos, pero el diferencial versus los 300 originales, eso es lo que paga la compañía de seguros. Okay. Sí, o sea, básicamente sí es el funcionamiento. Ahora, de pronto la gente se asusta y dice, pues imagínate una cuenta millonaria en donde yo tengo que pagar el 10%. Bueno, para ese tipo de casos, las compañías de seguros ponen un tope de coaseguro. Entonces, tú cuando ya contrataste la póliza, tú dices, oye, mi tope de coaseguro es de 100,000 pesos, por ejemplo. Entonces, tú ya sabes que ese es el monto máximo que tú vas a pagar por ese concepto. Vas a pagar tu deducible y suponiendo que fue algo catastrófico de que 10 millones de pesos, pues vas a pagar el deducible y el tope de coaseguro que son los 100,000. Entonces, tú asegurado estás pagando 120, pues sí, pero la aseguradora está pagando 9 millones y fracción. ¿Sí me explico? Entonces, hay que poner mucha atención con el tema de los deducibles y con el tema de los coaseguros. Correcto. Para revisar también nuestra capacidad de pago, ¿cierto? Porque eso sí lo tenemos que pagar, sí o sí. Lo tienes que pagar siempre y cuando necesites usar la póliza. No, porque claro. si no te enfermas, pues evidentemente no. Muy bien. Hablemos un poquito más de gastos médicos. Hombre, amiga, es que esto está bien interesante. Okay. Ahora, ¿te ha tocado por ahí algún tema en donde la gente cree que está cubierta por algún tema y realmente no lo está? Mira, me pasa mucho, por ejemplo, cuando visito personas que están trabajando en corporativos. Y entonces muchas veces en las empresas te dan prestación. Y esas personas tienen una prestación de gastos médicos mayores que el empresario o la empresota decide otorgar, ¿sí? Nada más que tiene condiciones específicas y a veces toca que pues no conocen esas condiciones o no conocen ese alcance. Entonces se sienten súper bien protegidos, pero luego resulta que traen una suma asegurada de 1 millón de pesos, que eso no es nada, amiga. O sea, una suma asegurada de 1 millón de pesos es súper poquito, eso es casi nada. Entonces, ahí falta un poco de conocimiento de lo que realmente tienen contratado y para ese tipo de pólizas que son como prestaciones, se puede complementar con algo más para ampliar esa cobertura. ¿Sí? Pero pues realmente hay que revisar lo que tienes, igual, para conocer el alcance y para ver si necesitas o no, porque a veces no se necesita, complementar. Entonces, si a mí me dan esa prestación en la empresa, eso yo lo puedo complementar, me puedo acercar con alguien como tú para que me asesore y puedo hacer ya algo como para que pues estar más blindada. Pues. Exactamente, o sea, ahí lo que yo hago es volteo contigo y te digo, oye Silvia, pásame tu póliza que te están dando como prestación y ya te ayudo yo a revisar, oye, pues cuál es el deducible, cuál es el coaseguro, qué suma asegurada traes, a qué hospitales puedes ir, etcétera. Y ya te digo, ya nada más que pues tu suma asegurada máxima es de 1 millón de pesos. Entonces, te pongo un ejemplo, hace, que será un par de meses, estamos bueno, justo ahorita todavía, porque estamos en ese proceso, estamos atendiendo una leucemia. O sea, te estoy hablando que en un mes es un chavito de 29 años, lleva más de 2 millones de pesos. O sea, si esa familia solamente tuviera la prestación que le dieron al trabajo al chavito, ya se lo hubiera acabado. Claro. Y ese excedente del millón que tiene contratado, pues lo tiene que pagar la familia. Y evidentemente como son cosas sensibles y en donde está involucrada la familia, pues tú no vas a dejar que alguien de tu familia sufra. Y es cuando ya empiezas a vender terrenos, rematar propiedades y que el carro no sé qué, pues para poder resolver el tema de la leucemia, ¿no? Entonces, cuando yo analizo esa póliza, ya mi chamba es decirte, ¿sabes qué, Silvia? Yo veo que esto está de este tamaño, podemos complementar con esta otra parte.
Y ya tú dices, oye, no, pues sí va o no va. Y ahí es cuando entra todo lo que dijimos al principio de que, ay, no, porque tengo otras prioridades. Pues bueno, nada más que si caes en la situación desafortunada, pues yo ya te había platicado de la resolución, ¿no? Claro. Yo siempre he escuchado que dicen, es mejor que contrates cuando estás joven. ¿Pero por qué? Porque cuando estás joven, digo, estadísticamente, pues los jóvenes somos más sanos, la tendencia es que nos enfermemos menos y las pólizas pues son más económicas cuando eres más joven. Eso por un lado, hablando de gastos médicos mayores. Cuando hablamos, por ejemplo, de los planes de ahorro, también es súper importante empezar. Entre más joven empieces mejor, porque ahí el tiempo juega a tu favor. Entonces, a lo mejor tú le metes poquito dinero o las aportaciones son pequeñitas y cuando llegas a tu etapa de retiro llegas con muchos millones. Pero si tú empiezas a los 50, pues ya nada más tienes un tiempo muy cortito para la misma etapa y a lo mejor tienes que aportar mucho más para llegar a la misma cantidad o vas a llegar a menos. Y evidentemente, entonces siempre o sea, aquí hay dos cosas importantes, el tiempo y la salud de la persona. Claro, totalmente. Y hablando precisamente del tema de el ahorro, acá producción, como podrás ver, está bien chavito, está muy joven acá el muchacho. Jovencísimo. Casi como nosotras, amiga. Exacto, sí. Pero pasa que, bueno, en el temas de edades y de las leyes, que si del 70 y no sé qué, que si del 90 y no sé qué, pues ya no va a haber pensión. Definitivamente, no. Por más que trabajes, ya no va a ser como antes, que vas a tener ahí ya, cubrí mi tiempo de trabajo, ahora sí ya... Que venga la lana. Sí, pues ya no hay. O sea, jovenzuelos como acá producción, ya no va a tener eso. O sea, si no ahorras para la vejez, no va a haber dinero más lo del tema del Afore. Del Afore, ¿no? Digo, si es que estás dado de alta en el Afore, todavía hay gente que, acuérdate que ahorita hay mucho, pues que el emprendedor, el freelance, los que trabajan por fuera, entonces muchas veces ni siquiera están dados de alta en el Afore. Entonces, entre más tiempo pases y tú más te esperas, pues sí, es factible que llegues a los 65 sin dinero. Entonces sí hay que prepararnos y hay que ir haciendo cosas desde ahorita. Y por ejemplo, en el caso como de aquí de acá de producción, está en sus 20 tantos, ¿no? En sus 20. ¿Pudiera ahorrar una cantidad a partir de desde cuánto? Pues yo te diría, no sé, unos 2,000 pesos al mes. Es un buen monto para que un jovencito, o sea, llegue a cifras interesantes. Porque como te digo, al tener el 25 y la expectativa es recibir el ahorro a los 65 años, hay mucho tiempo de por medio en donde el dinero puede jugar a su favor. Entonces, con una aportación pequeñita, pues puede llegar a grandes montos en su etapa de retiro, que esa sería la idea. Ojo ahí, muchachos, todos los chavitos que están en sus 20 pueden empezar con aportaciones desde 2,000 pesitos mensuales para cuando ya lleguen a sus 65 vivan la vida on fire. Exacto. Ok, muy bien. Tema de seguro de vida. Seguro de vida, también he escuchado mucho de, no, pues es que yo estoy solo, yo no tengo familia, como pa' qué tanto, está bien carote. ¿Qué le podrías decir a este tipo de personas que dicen, oye, pues yo no tengo hijos, yo no tengo esposo, no tengo pareja, no tengo, o sea, ¿como para qué? Como dependientes. Ajá. Pero dependes de ti mismo. Claro. Entonces, sí. Ay, me encantan porque ustedes son, mira. Dependes de ti mismo, pues es que es la realidad, amiga. O sea, pues a lo mejor no tienes dependientes económicos. Claro. Pero si a ti te pasa algo, es más, volviendo al ejemplo del cirujano, imagínate que es un cirujano joven, así como dices tú, no tiene familia, no nada. Oye, pues sí, pero volviendo al tema, lo muerde el perro, se queda sin mano, ya no puede trabajar de cirujano y ahora. O sea, ahí es donde entra la relevancia del seguro de vida, porque esa persona puede recibir una indemnización por la invalidez total y permanente. Y entonces ya tengo dinero pues, para continuar o para ver cómo le voy a hacer para resolver mi situación. Qué fuerte. Ay, no, amiga, es que, ¿sabes qué? El tema es que creemos que vamos a estar aquí por siempre jamás. O sea, no pensamos realmente en el tema de las enfermedades, el tema de la salud, un accidente, y pues bueno, muy bien. Y hablando precisamente de lo que comentabas, que ahorita hay muchísimos freelance, sobre todo la chaviza, los de los 20. ¿Tendrían ellos que contratar algún tipo de seguro en específico? ¿Qué les puedes recomendar como para los que son emprendedores, que son dueños de negocio, que son freelance? Yo creo que,
O sea, uno de los más importantes sí es el seguro de gastos médicos mayores, porque una enfermedad importante, como este chavito que te digo, o sea, es joven, amiga. Antes no veíamos enfermedades. ¿Cuándo ibas a pensar que un veinteañero iba a tener una leucemia? Claro. O sea, ahorita en el salón de uno de mis hijos de 5 años hay una chiquita que tiene leucemia también. Y luego de pronto vemos casos en donde sí o no te han llegado de repente ligas de money pool, de gente pues, que está buscando conseguir recursos para pagar una enfermedad. O sea, yo creo que el de gastos médicos mayores es un seguro que todos debemos de tener sí o sí. Sobre todo si son, así como dices tú, emprendedores, freelance y que no tienen acceso ni siquiera al seguro social, amigo, o sea, es muy importante tener una póliza de gastos médicos mayores porque ese tipo de riesgos pues pueden llegar en cualquier momento, ¿no? Y la cosa es que ese tipo de situaciones no se planean, simplemente llegan inesperadamente. Entonces es mejor tener el recurso para poder solventarlo. ¿Cómo se calcula un monto? No sé si llamarlo ideal, pero enfocado a la necesidad de la persona que debería de asegurar. ¿Cómo sé cuánto tengo que tener de suma asegurada, por ejemplo? Ok, los expertos dicen, vamos a poner el ejemplo de una familia en donde es el papá, la mamá y 2 hijos. Y la mamá no trabaja, es ama de casa, ella está 100% al pendiente de sus hijos, resolviendo y las clases de la tarde y todo el rollo, que pues, también es un trabajo, pero bueno, muchas veces no es remunerado. Entonces, evidentemente esa familia económicamente depende al 100% de los recursos que genere el papá. Si ese papá en la mañana se va y de repente hay un choque y esa persona fallece, el papá fallece, imagínate todo lo que va a pasar en la mente de la mujer, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer para reincorporarme al campo laboral? ¿De dónde voy a sacar dinero para seguirlos manteniendo? ¿Cómo voy a pagar las colegiaturas? O sea, un chorro de preguntas que debe de tener esa persona, ¿sí? Entonces, para ese tipo de familias, por ejemplo, los seguros de vida son muy importantes y el tener una suma asegurada de buen tamaño es muy relevante, pues porque como te dije hace rato, las penas con pan son menos. Ahora, ¿cómo calculamos esa suma asegurada? Los expertos dicen que una viuda, por ejemplo, más o menos tarda alrededor de 5 años en volver a agarrar vuelito y en volver a agarrar estabilidad, ¿sí? Entonces, la manera en la que calculamos esto es el gasto que tiene la familia en un mes, hay que multiplicarlo por los 12 meses para sacar el gasto anual y eso multiplicarlo por 5 años. Y esa es la suma asegurada mínima que debiera de tener. Si tienes más, pues evidentemente es muchísimo mejor, pero si no, mínimo eso sería lo adecuado para que tenga una familia con esas características que te platiqué. Ahora, no nada más es tener una suma asegurada, hay que preguntar más cosas, hay que preguntar, o sea, yo como agente tengo que preguntar, oye, ¿tienes hipoteca, por ejemplo? La casa, si fallece tu esposo, ¿va a quedar pagada o no? O sea, porque muchas veces los créditos hipotecarios tienen un seguro de vida en donde si fallece el titular del crédito, pues se salda la deuda y entonces, bueno, ya como esposa, pues tienes la tranquilidad de que pues la casa ya está pagada y ya es tuya. Pero te metes en otros temas como lo que te decía de las colegiaturas, oye, voy a tener que seguir pagando la primaria, la secundaria, la preparatoria. Hay escuelas en donde te ponen implícito dentro de la mensualidad un seguro para que se continúen pagando esas cuotas o esas colegiaturas restantes si el papá fallece. Entonces es muy importante antes de determinar la suma asegurada ideal saber, oye, bueno, y como, ¿en dónde estoy parado? Para saber cuánto es lo que necesito realmente. Digo, fuera del cálculo que te platicé. Literal, hay que arrastrar el lápiz para saber cuánto gasto y sacar los numeritos para saber cuánto es lo que tengo que tener en suma asegurada. Correcto. Ahora, hay familias, digo, ahorita también muchas veces la pareja trabaja, los dos, pero imagínate en el escenario en donde tenemos un crédito hipotecario, pero ese crédito hipotecario solamente está a nombre de él. Ella no figura ahí. Ella contribuye, sí, con otros pagos de la casa, ¿no? Pero entonces, si ella se muere, ¿sí? Y ella contribuía con el 40% del gasto mensual, él como quiera tiene que seguir pagando la hipoteca.
¿sí? Porque pues ahí no habíamos... Entonces, en una situación como esa, ¿qué tengo que detectar yo como gente? Oye, claro, hay que sacar un seguro de vida para ella, por si a ella le pasa algo, que a él le llegue el recurso y que él diga, aquí está lo del crédito, ya tengo pagada la casa, ¿sí? Pero son situaciones como muy concretas y muy específicas de cada familia, que tenemos que revisar, analizar, pues para poder llegar a una solución ideal. Wow, no hombre, es que ¿qué les digo? Que esta mujer sabe de todo. Y tema de gasto de seguros de autos. Seguro de auto. Yo te voy a ser bien honesta, amiga, como siempre soy yo. No tengo. No, o sea, sí tengo, pero a la agencia, ¿no? De que, sí, escoge tu carro, bien padre, sí, pues quiero esto, y entonces te entregan, y la verdad es que es muy complicado entender todo lo que dice ahí en el contrato, y entonces te dan 2 o 3 opciones de aseguradoras de autos, ¿no? Y entonces yo siempre digo, la más económica. Claro que sí. A ver, cuéntanos qué onda cuando aseguro mi carro, o sea, ¿en qué me tengo que fijar? Digo, porque al final el vendedor quiere que yo me lleve la unidad. Sí, claro. Eso es como, ¿no? Y por ahí me enteré que ellos les dan comisión por venta del auto, por el seguro de auto y no sé cuántas cosas. Por el crédito y por todo. Sí. Entonces, obviamente a ellos les conviene venderlo y ya llévatelo, ¿no? Porque se van a llevar una buena comisión. Claro. Pero si lo hacemos de manera más consciente, como el deber ser, ¿cuál sería? Ok, bueno, primero que nada, cualquier persona que tenga vehículo, por ley, está obligado a tener mínimo, un seguro de responsabilidad civil. ¿Ok? El seguro de responsabilidad civil, me refiero en el auto, o sea, esa cobertura como tal, te ampara contra los daños que tú ocasiones a un tercero. ¿Sí? Un tercero es pues, cualquier persona ajena a ti. Entonces, si tú vas circulando y deshaces un Lamborghini, imagínate el problema económico en el que te metes. Claro, entonces, esa cobertura en particular te ayuda a poder pagar los gastos para resolver el tema que tuviste con el Lamborghini. ¿Sí? Claro. Ahora, si hablamos de que, oye, ibas manejando, es más, como la mujer esta que se atravesó en Leones, ¿sí lo viste o no lo viste? Pasó hace poquito, ¿no? Una chica atropelló, ¿no? O sea, pues fue un atropello. Imagínate, si tú no traes seguro... Falleció la persona, ¿cierto? ¿O no? Eso sí, fíjate que no estoy segura. Pero si hubiera fallecido, o sea, te metes en un problema muy serio. Entonces, el seguro de responsabilidad civil que traen, el seguro del carro, es precisamente para eso. Una vez, de hecho, nos pasó como despacho en donde iba circulando un camión que teníamos asegurado, bueno, todavía está, y traía una carga como de materiales de construcción. Entonces iba circulando por Morones Prieto y de repente, no sé cómo el chofer agarra la curva como que, y bolas, o sea, se voltea. Y en ese voltear, cae arriba de un carro que iba al lado. Wow. Y la persona fallece. O sea, esto es un caso que nos pasa a nosotros. Entonces, pues imagínate, el dueño, empresario de esa unidad que iba circulando, en donde pues fallece una persona. O sea, ahí evidentemente el seguro pues hizo la magia adecuada pues para que él no tuviera que, pues como te digo, o sea, empezar a rematar patrimonio, empezar a sacar recursos de la empresa pues para pagar una situación de esa naturaleza. O sea, para eso son los seguros. Ahora, de coberturas en las que tú te tendrías que fijar, están las coberturas básicas, las de daños materiales. Daños materiales son las que cubren a tu vehículo en particular. Las de gastos médicos a ocupantes son las que cubren vamos, si chocas, pues a lo mejor, oye, pues que el cuello o ocupa una cirugía o algo así relacionado con el evento del choque, ¿verdad? Claro. Entonces, a las personas que iban dentro de la unidad, pues para eso es la cobertura de gastos médicos mayores. Esas son como coberturas básicas. Ahí lo importante es conocer qué es lo que tengo que pagar a la hora yo del siniestro. O sea, porque ahí también tienes que pagar tú, por ejemplo, un deducible. Entonces, si tu unidad vale $1,000,000 de pesos y tú traes un deducible de un 5%, pues échale cuentas y es mucho dinero. Hay manera de quitar esos deducibles. La póliza te va a costar más, evidentemente, pero es muy importante, por ejemplo, por parte de mi despacho, asesorarte bien y decirte, a ver, está la póliza A, en donde es algo básico, y si tienes un siniestro de esta naturaleza vas a pagar tanto, o está la póliza B, en donde no vas a pagar el deducible, ¿sí? O sea, queda exento, pero pues la póliza es más cara. Y entonces ahí ya, o sea, en tu cancha, tú ya tienes todos los elementos para decir, oye, pues mejor pago tantito más.
¿no? O no, y me arriesgo y me quiero ir por la básica, pues también se vale. Pero aquí lo más importante es tomar decisiones informadas. O sea, no con desconocimiento y así como me dijiste, déjame, me voy por lo más barato. Esta es la más pues barata, no. esta. Pues no. Sí, o sea, Amiga, inbox, porque te tengo que enseñar la póliza porque ándale, no sé qué tengo yo. mándamela a practicar. Claro. Ok, oye, y justo así errores como los míos, ¿verdad? ¿Con qué otro tipo de errores constantes o que a la larga salen bastante costosos te has topado tú a la hora de contratar cualquier tipo de seguro? De que alguien contrate algún tipo de seguro. Ajá. Cuando hay desconocimiento de las coberturas de la póliza y el alcance, pues sí, es muy problemático porque la expectativa del usuario pues es diferente. Cuando tú contratas un seguro de, por ejemplo, gastos médicos, es como ir a comprar un carro a la agencia, amiga. O sea, está el carro estándar, está el automático, el que tiene asientos de tela, el que tiene asientos de piel, el que te calienta el asiento cuando hace frío, el que te echa airecito por abajo. O sea, bueno, entonces el más básico te cuesta tanto, el más caro te cuesta tanto. Pero cuando yo estoy informado, o sea, yo puedo decir, oye, pues yo quiero el que me eche airecito por abajo, ¿sí? Okay. Y en los gastos médicos es igual. O sea, yo o tengo una póliza básica, pero yo sé hasta dónde es el alcance de esa póliza, o tengo la póliza más fregona que me cubra en el extranjero y pero siempre es importante primero informarme, ver opciones y decir, ok, lo que se acomoda a mi presupuesto, a mi estilo de vida, a lo que yo quiero, es esto. Ok. Y si hoy alguien nos está escuchando, no tiene ningún seguro, ¿por dónde debería de empezar, amiga? O sí tienen, porque a veces también tienen. Como yo, pero no saben de qué están cubiertos y qué les falta. Yo lo que le diría es acérquense, o sea, digo, ya sea conmigo o con alguna agente de confianza que ustedes tengan, pidan la revisión de sus pólizas periódicamente, porque se nos olvida. O sea, una persona que contrata un seguro de gastos médicos hoy y que tiene 3 años sin usarlo, se te olvida a qué hospitales tienes acceso, cómo funcionaba, y luego ya con ¿y qué tenía que hacer? O sea, por eso es importante estar como recordando los conceptos importantes de las cosas que yo tengo contratada y estarlos revisando periódicamente, porque la situación de la vida de las personas cambia también constantemente. Entonces, a lo mejor nos vimos hace 3 años y la suma asegurada que necesitabas era tal, pero resulta que 3 años después tienes 2 hijos, ya te cambiaste de casa, cambiaste de trabajo, ahora ganas mucho más. Entonces, tu situación cambia y por ende tus coberturas también deberían de cambiar y deberían de actualizarse. Es muy importante estar revisando constantemente. Ahorita me estoy acordando que tenemos un seguro de casa, pero no sé ni qué cubre. Inbox también, amiga, porque la verdad es que nomás contratamos porque se escuchaba muy fashion, pero no sé ni qué me cubre, la verdad. Y hablabas de que se acercaran con alguien de confianza. Correcto. ¿Cómo puedo identificar que esta persona realmente pues me va a ayudar y no es alguien, por llamarlo de alguna manera, pues que lejos porque bueno, volvemos al tema inicial. Es demasiado técnico, hay demasiadas opciones. ¿Cómo yo puedo identificar a un muy buen asesor? Híjole, o sea, tiene que ser, bueno, de entrada tiene que ser una persona, yo creo que con la que conectes. Okay. O sea, porque un agente de seguros es alguien que te va a ayudar por muchos años, o bueno, por lo menos esa es la tirada. Es una persona que te puede dar un seguimiento integral. Entonces, puede manejarte el seguro de auto, pero también el seguro de vida, pero también el plan de ahorro, pero también gastos médicos. Okay. Hay muchas personas que deciden tener así como que con muchos. Yo la verdad es que sugiero que esté concentrado con una sola persona, sobre todo por temas de control, de seguimiento, y que a la hora de un siniestro, pues hay que buscar que sea alguien que te apoye. Todavía el día de hoy hay agentes en el mercado en donde tiene siniestro, pues marque el 01800. Y pues no, o sea, habemos otros, en el caso de Akash, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo específico que se encarga de ayudarte a la hora de siniestros. Tengo hasta un doctor amigo en la plantilla, porque yo soy agente, yo no soy doctora. Entonces, de repente, pues resulta que la compañía de seguros me dice, oye, no procede por insuficiencia de piso perineal, no sé qué. Yo no sé ni exacto, esa cara que tú estás haciendo es la cara que hago yo. Entonces, yo tengo que voltear con mi médico de confianza para que me dé esa interpretación y que me diga, oye, ¿no? Esto sí debería de pasar.
Sí. No se trata de meterle goles a la compañía de seguros porque no va por ahí, claro. Pero mi chamba como agente siempre tiene que ser abogar por ti como mi asegurado. Y si hay algo que está en la raya entre que si se paga o no se paga, pues tenemos que hacer lo necesario para que tú estés bien y para que sí se te pague lo que se tenga que hacer. Claro. Entonces, persona con conocimiento, persona que tenga experiencia, que no se te desaparezca a la hora de un siniestro, que no te mande al 01800, o sea, busca a alguien que realmente te acompañe. Okay. Tanto para analizar tu portafolio de productos a lo largo de tu vida y que vaya viendo esos cambios que platicamos ahorita, pero también a la hora de los momentos de la verdad, que es cuando lo usas. Okay, o sea, lo voy a usar y entonces, bueno, aquí estoy yo atrás, no te preocupes. Sí. Yo tenía entendido que deberían de tener una licencia, ¿cierto? Sí, cualquier agente de seguros que ande en el mercado tiene que tener una cédula. Esa cédula se saca ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y para obtenerla necesitas presentar exámenes. O sea, no cualquier hijo de vecino puede venir a venderte una póliza, la verdad es que no debería, por lo menos. Y sí tiene que estar certificado. Y hay diferentes tipos de cédulas. Entonces, hay una cédula básica, por ejemplo, en donde te permite intermediar cierto tipo de productos. Pero si yo quiero ofrecerte una flotilla de carros o quiero ofrecerte un colectivo de gastos médicos para tu empresa y para los empleados, yo no puedo tener solamente esa cédula básica. O sea, necesito tener una más completa. Okay. Entonces, en base a esas credenciales es lo que yo puedo venir a ayudarte a solucionar. ¿Y yo se lo puedo pedir a mi asesor? ¿De qué? 100%. ¿Tu cédula? Claro. A ver, enséñame, amigo. A ver, ¿dónde está tu cédula? Sí, claro que sí. Ok. Y para ir cerrando, amiga, si pudieras dar un consejito financiero para proteger el futuro de una persona, ¿cuál sería? Yo te diría que ahorrar es algo como muy importante el día de hoy, sobre todo pues por todo lo que viene hacia el futuro. Hablábamos de gente joven que a lo mejor no va a tener pensión, o sea, el día de hoy el ahorro se vuelve un tema como muy relevante, entonces ahorren. Y no ahorren lo que les sobra, amiga, porque el día de hoy mucha gente, sobre todo la idiosincrasia del mexicano es gasto y me sobra, y entonces eso como que... ¿Eso que me sobra? Es lo que guardo al final. O sea, no, hay que hacerlo al revés. Más bien es, oye, yo percibo tanto ingreso, destino un porcentaje primero a mi ahorro y de lo que me sobra, entonces ahora sí, ahí reparto mis gastos. Sí, o sea, es al revés. Entonces yo te diría, ahorren, y la otra cosa es póliza de gastos médicos mayores. O sea, sí o sí, es muy importante, pues sobre todo por la protección de uno mismo cuando no tienes familia y de la familia, pues también. O sea, es muy importante tener el recurso suficiente para resolver situaciones que se puedan salir de nuestras manos. Claro. Y ojo ahí con el tema del ahorro, porque evidentemente no estamos listos ni preparados para el ahorro, ¿no? Ya cuando me sobre, cuando gane más, voy a empezar a ahorrar. Eso lo hacen muchas personas y no nada más lo hacen así. O sea, ahorran lo que les sobra, lo meten al banco y luego resulta que, pues no sé, choqué, y entonces sacan de ese ahorro para pagar el deducible. Claro. O, se me atravesó un viajecito y es que se ve buenísimo y es una oferta imperdible. Entonces, pues, oye, agarran de ese bonchecito y pues ya va para el viajecito. No, entonces, al final terminan sin ahorrar nada. O sea, pues sí, lo juntan ahí como un cochinito, van y luego lo rompen, lo sacan y se lo gastan. Entonces, no es la idea. O sea, ahorren para su futuro de una manera consistente, de una manera habitual. O sea, hay que generar el hábito y pues véanlo como un dinero no perdido, porque perdido suena así como que nunca lo voy a ver, pero como parte de sus gastos. O sea, eso es como parte del gasto, así ven. Excelente. Amiga, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien tiene dudas, si alguien quiere revisar su póliza, si alguien quiere empezar a ahorrar desde ahorita, ¿dónde te pueden encontrar? En mi celular. A ver, compártenos, ¿dónde te pueden encontrar? Búsquenme, mándenme un mensajito por WhatsApp, nada más díganme, oigan, vengo por el podcast de Growy acá con Silvia Vargas, nada más para saber de dónde viene la referencia. Mi número de celular es 811-544-4325.
Ahí yo digo, les contesto y pues ya nos ponemos de acuerdo para resolver dudas, para revisar, si ya tienen pólizas ahorita, pues podemos revisar las que tienen. Ahorita vienen los incrementos durísimos en gastos médicos, revisemos sin compromiso, a lo mejor hay algo en lo que Akash puede ayudar. Claro que sí. Y algo importante, acuérdense, confíen en Akash, amiga, porque en Akash somos seguros. No olviden seguirla también ahí en sus redes sociales, en Akash, Seguros Akash, porque como bien decía, somos seguros, y en su número de teléfono. Muchas gracias por llegar hasta acá. Amigos, este tema es muy, muy, muy extenso. Esperamos tenerte aquí en un segundo episodio, amiga, para seguir hablando un poquito más acerca del tema de los seguros, que es muy interesante y sobre todo muy importante, muy relevante para todos nosotros. Gracias por llegar hasta acá. Síganla, por favor. Ella es la experta. Ella no solamente te va a dar una muy buena asesoría, te va a dar un acompañamiento, es una gran persona y por supuesto son súper profesionales. Así que no se olviden de seguirla. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.